cuando los apóstoles regresaron de la misión a la que los envió el Señor el domingo pasado, le cuentan cómo les fue, todo lo que hicieron, todo lo que enseñaron, según Jesús les había ordenado. Y el Señor los escucha con atención, ve que se tomaron en serio la misión del apostolado, a tal punto que por la afluencia de gente no tenían tiempo ni siquiera para comer, dice el Evangelio. Entonces Jesús los invita a un merecido descanso en un lugar desértico, y allí fueron en la barca. Pero la gente, al ver que se iban, ¿qué hizo? Fueron caminando, bordeando el mar, y llegaron antes que ellos a la otra orilla, de modo que cuando llegó la barca y desembarcaron, estaban todos allí, esperándolos. Más de un apóstol, Pedro seguramente, habrá pensado, qué pesados que son, déjenlo un ratito solos con el Señor. Cristo, en cambio, dice el Evangelio, se compadeció, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles muchas cosas por largo rato. Enseñanza del buen pastor que se prolonga en el tiempo en su iglesia, el redil fundado por él para albergar a sus ovejas. Es la iglesia la depositaria de la verdad de Cristo, es la iglesia la custodia de su doctrina, la guardiana de la fe. Es en la iglesia donde recibimos esa fe y todo lo que necesitamos para que la fe crezca. Estuvo enseñándoles muchas cosas. Dichosa multitud haber sido causa de la compasión del corazón de Cristo, se compadeció, dice el Evangelio. Dichosa multitud que estuvo escuchándolo largo rato. Dichoso empecinamiento por el que lo acosaban día y noche, sin dejarle tiempo ni siquiera para comer. Luego sería la multitud la que por seguirlo y escucharlo se quedaría sin comer, como lo refiere el Evangelio. Motivo por el cual Cristo haría el milagro de la multiplicación de los panes como anticipo de la Eucaristía, su multiplicación en los altares. Adoctrinar y alimentar. Cristo que adoctrina, que enseña, y Cristo que alimenta. Cristo que nos da el pan de su palabra y que nos da el pan de su cuerpo. Es el buen pastor que al ingresar a nuestro mundo tuvo como primera casa un establo y como primeros huéspedes unos pastores. El buen pastor que eligió como cayado para apacentarnos una cruz. El buen pastor que se hizo pasto en la Eucaristía para alimentar nuestras almas hambrientas y sedientas de Dios, despojado en el pesebre, crucificado en el Calvario, comido en el sagrario. Buen pastor que se compadece de la multitud y que se queda enseñándoles muchas cosas. ¿Cuánto tenemos que aprender de esa muchedumbre, de esa multitud? Tenemos que aprender a seguirlo a Cristo, a acosarlo, a sortear todos los obstáculos para escuchar esas palabras de vida eterna, como lo va a reconocer San Pedro, y para nutrirnos de su cuerpo y embriagarnos con su sangre. Generalmente a las cosas terrenales, a las cosas del cuerpo, le dedicamos tiempo, le dedicamos preocupación, esfuerzo, y no pocas veces descuidamos las cosas espirituales, las cosas del alma. En el Evangelio de este domingo, Cristo se compadeció de la multitud porque estaban como ovejas sin pastor. También hoy, mucha gente en el mundo está así, como ovejas sin pastor, sin sacerdote, por lo tanto, sin sacramentos, sin la ayuda espiritual que implica un sacerdote en una comunidad. Por la gracia de Dios, no es el caso de nuestra parroquia ni de nuestra diócesis. El Señor nos ha bendecido con un seminario que por casi 40 años tuvo la misión de formar generaciones de jóvenes entusiastas que escucharon el llamado de Cristo
y decidieron abrazar el sacerdocio. Por eso digo, no es el caso nuestro. Aquí en general la gente no está como oveja sin pastor. Por el contrario, corremos el riesgo inverso, que el pastor esté sin ovejas, que el Señor quiera adoctrinarnos, quiera alimentarnos, y que no vea en toda la gente el deseo y la preocupación de saciarse de Él. Qué tristeza para el buen pastor hacerse presente con su palabra y muchas veces sean los bancos y las imágenes quienes lo escuchen, porque muchas de sus ovejas, muchos de sus hijos, muchos de los redimidos con su sangre están, entre comillas, muy ocupados en sus cosas. Qué tristeza para su corazón querer alimentar nuestras almas con la Eucaristía, pero encontrar almas que no están dispuestas para recibirlo y hospedarlo. Y qué consuelo para su corazón encontrar almas que sí lo están. Este Evangelio nos interpela, es una estocada a nuestra conciencia anestesiada, a nuestra vida tan agitada por un lado y apoltronada por otro, agitada por 1000 asuntos mundanos y apoltronada para Dios y para las cosas de Dios. En el Salmo 22, que hemos escuchado después de la primera lectura, el rey David canta las larguezas de Dios, buen pastor para con nosotros. Salmo maravilloso, deberíamos aprenderlo y rezarlo con frecuencia, y sobre todo deberíamos vivirlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Santa Teresa de Jesús decía, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Si tengo a Dios, tengo todo, nada tengo si no tengo a Dios. Él me hace descansar en verdes praderas, como la multitud que sentada en el pasto verde lo escuchaba. Así deberíamos alimentar el alma con los pastizales frescos de la doctrina cristiana y descansar a los pies del Señor, atentos a su palabra. Venid a mí todos los agobiados y afligidos, que yo os haré descansar. Como a los apóstoles en el Evangelio de hoy nos dice, venid aparte a un lugar desierto para que descanséis un poco. Sigue diciendo el Salmo, me conduce a manantiales que restauran, confortando mi alma. Las charcas pútridas del mundo no sacian nuestra sed, al contrario, convulsionan y envenenan el alma. Solo el agua que brota del costado traspasado de Cristo en la cruz es manantial cristalino y salvífico. Me guía por senderos rectos, aunque atraviese un valle de tinieblas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu bastón y tu cayado me infunden aliento. En el pueblo de Israel, el pastor era el hombre fuerte, era el hombre capaz de defender al rebaño frente a la agresión de las fieras. En su carta a los Romanos escribe San Pablo, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ningún bien puedo esperar sin Él, y con Él, ¿qué mal puedo temer? Todo lo puedo en aquel que me conforta, sigue diciendo el apóstol en su carta a los Filipenses. Continúa el Salmo 22, tú, Señor, dispones, me preparas una mesa frente a mis enemigos. Es la mesa de la Eucaristía, que fortalece el alma contra los enemigos de la fe, como le cantamos en ese hermoso himno latino, O salutaris hostia, vela premun hostilia, da robur fer auxilium. Hostia de salvación, los enemigos nos acosan, nos asedian, danos fuerza en el combate. La misma Eucaristía que enseguida vamos a recibir en la Santa Comunión, buen pastor, hecho pasto por nuestro amor. Perfumas, unges con óleo mi cabeza. Es el óleo de la confirmación, cuyo perfume envolvió todo mi cuerpo, todo mi ser y mi alma, para poder esparcir entre los hombres ese buen olor de Cristo, que ungió mi frente y abofeteó mi mejilla, para andar por la vida dando testimonio, sin avergonzarme jamás de Él, soportando humillaciones por Él, y como soldado en el combate espiritual, luchando por Él. Dice el Salmo, tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa de Dios para siempre.
Esa casa de Dios es la iglesia, el redil de sus ovejas, la morada de sus redimidos. Por eso digo que es salmo maravilloso para rezar, para meditar y sobre todo para llevarlo a la práctica. Pensémoslo y pidámosle a la Virgen que nos contagie la avidez de la multitud del Evangelio de hoy por seguirlo a Cristo, por estar con Él, por escucharlo a Él, que despierte en nosotros cada vez más hambre de su palabra, hambre de su cuerpo y de su sangre, hambre de su compañía, que podamos decirle a nuestro buen pastor con los labios de la iglesia: estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén.